Hola familia, hay muy buenas noticias para México. El peso mexicano demostró ser una de las monedas más fuertes del mundo, siendo capaz de competir directamente contra el dólar estadounidense durante los últimos meses. Esto es gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cambiando totalmente la estructura de la economía mexicana para que el peso nunca más vuelva a ser esclavo del dólar. Eso es una verdad que no se puede ocultar. A pesar de la gran oposición a la que se ha enfrentado Obrador, la realidad no se puede esconder más. Sus esfuerzos han hecho que el peso sea como una fuerza que está arrastrando con todo a su paso. Y no tan solo eso, sino que está destruyendo al dólar frente a la cara horrorizada de los gringos. Ahora, hablamos de este tipo de analogías, personificaciones del peso y del dólar para entenderlo mejor. Pero los estadounidenses que están observando sienten pánico porque están viendo cómo su moneda se está hundiendo cada vez más, al mismo tiempo que el peso mexicano surge con todo su poderío. El peso consiguió mantenerse victorioso durante los primeros meses de este año, a pesar de los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. Tan solo por nombrar algunos, están los agresivos tipos de intereses y las predicciones negativas de las agencias gringas como Moody's. La fuerza con la que el peso mexicano ha destruido cada una de las predicciones negativas ha dejado desconcertados a muchos. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Obrador? ¿Cómo está asegurándose de que el peso se convierta en una moneda tan poderosa? Bueno, en este video vamos a explicar todo y no tan solo eso, sino que te explicaremos qué es lo que tú puedes hacer para que tus finanzas personales se mantengan fuertes como el peso contra el dólar. Estamos en una época de inquietud económica, pero el peso mexicano no parece verse afectado ni un poquito a pesar de ello. Esta poderosa moneda latinoamericana ha desafiado, incluso superado a la de Estados Unidos cuando se trata de estabilidad. Y ahora que el mundo está luchando contra la subida del dólar, podría ser el momento perfecto para que el peso se convierta pronto en la moneda más usada a nivel internacional. Si no lo crees, solo fíjate en las cifras más recientes. El precio del dólar se ha disparado en un 18% en muchos lugares. Así que ahora se ha convertido en una de las divisas más costosas del mundo. Y como es de esperarse, eso ha impactado durísimo a los países que estaban tratando de desarrollarse. Aunque esa tendencia no es algo reciente, de hecho en el 2022 fue conocido como el año del dólar caro, porque el precio de esta moneda simplemente no dejaba crecer a las demás. Lamentablemente, estas subidas terminaron pulverizando a monedas latinoamericanas como el sol peruano, el peso colombiano y el peso chileno. ¿Pero qué pasó con el peso mexicano? Bueno, se convirtió en la única que no se vio afectada. Más bien le empezó a dar la competencia al dólar estadounidense. A pesar de la agitación del 2021, las guerras en Ucrania, del aumento del caos del virus y del incremento de los desastres naturales en todo el mundo, el peso mexicano ha logrado mantenerse como una de las monedas más fuertes de todas. Y es de las pocas divisas que no se han visto gravemente afectadas por las actividades de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ni tampoco las crisis inflacionarias que han impactado a otros países latinoamericanos. Sin embargo, conseguir que el peso mexicano sea tan estable no fue una tarea sencilla. Tuvo muchas fluctuaciones por todas las crisis que se estaban desatando alrededor del mundo. De hecho, todas estas crisis empujaron al mundo a un fenómeno único conocido como la estanflación. Se trata de una combinación de altas tasas de inflación, reducción de la calidad de vida y disminución del Producto Interno Bruto, que es toda la producción que tiene un país cuando vende y hace todos sus productos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Obrador para que el peso se mantenga fuerte en medio de una situación tan intensa? Bueno, antes de responderte esa pregunta, tenemos que tener en consideración lo siguiente. El crecimiento o declive de una moneda puede explicarse por muchos factores distintos, como la salud económica del país, su tasa de crecimiento económico, sus niveles de desempleo, el grado de inflación y también la inversión extranjera y las exportaciones que realiza, obviamente. Igualmente es importante tomar en cuenta la política del Banco Central de la Nación. Todas estas cosas siempre juegan un papel fundamental en el desarrollo de una moneda. Muy bien.
Aclarado eso, podemos continuar explicando cómo Obrador está haciendo para que el peso se mantenga fuerte. Lo primero que debemos conocer es el mercado energético de México. Fue un mercado que había sido abandonado y a pesar de que el país tenía grandes pozos petroleros, se enviaba todo el petróleo a Estados Unidos para refinarlo. Es una situación muy irónica. Porque luego que Estados Unidos agarraba ese petróleo, lo regresaba y le vendía la gasolina carísima a México usando ese mismo petróleo que les habían enviado al principio. O sea que esto es como si tú tuvieras un árbol de frutas en el patio de tu casa, un árbol de naranjas, las cuales recogiste y diste a tu vecino para que le saque el jugo. Y luego viene tu vecino y te vende ese mismo jugo que él hizo con tus naranjas y te lo vende carísimo. Y como si eso no fuese suficiente malo, los ductos de gasolina que corrían por todo el país y que venían de Texas a México eran saqueados por las bandas criminales que llegaban en las noches para perforarlos, extraer la gasolina y luego venderla en otros lugares. Ahora, antes de Obrador, los ejecutivos de Pemex no hacían absolutamente nada para solucionar este problema porque ellos mismos también estaban robando. Y eso era una de las cosas que mantuvo a México casi en la miseria. Pero eso se acabó gracias a Obrador, pues se asignó a la tarea de restaurar las refinerías abandonadas y construir nuevas, lo que ha ahorrado a México miles de millones de dólares cada año. Además, el gobierno de Obrador compró las acciones de Pemex en las refinerías de Texas, así que ahora México tiene el completo control de esa gasolina. No cualquier país tiene la oportunidad de alcanzar la independencia energética, pero ahora México la ha alcanzado y podrá aprovechar todo ese petróleo que salen de sus propias tierras. Ahora tú te preguntarás, ¿qué relación tiene esto con el peso mexicano y el dólar? Bueno, para entender esa conexión, tengamos en cuenta que México debía usar dólares para comprar gasolina. Es decir, que el precio de la gasolina en México siempre estuvo influenciado por el dólar, lo que hizo que muchas veces se tuviese que pagar más de lo justo en la moneda local. Eso fue algo que disminuyó el valor del peso mexicano en el pasado, pero ya no más. Gracias al trabajo de Obrador ya no existió la necesidad de seguir dependiendo de dólares para comprar el petróleo. Eso es algo que no ha podido conseguir ningún otro país de Latinoamérica. La mayoría de los demás territorios siguen dependiendo muchísimo del dólar porque no tienen la suficiente producción para sostener sus propias cuentas y no tan solo de petróleo, sino de todos los demás productos que se producen en los países. Por eso es que los recursos naturales son un factor tan importante cuando hablamos de la fortaleza económica de un país. Los países que tienen tales recursos son los que dominan el mundo, pero sin ellos pierden influencia. Todas las demás naciones terminan buscando otras alternativas cuando no tienen estos recursos naturales. El mejor ejemplo de eso es lo que está ocurriendo en el conflicto de Ucrania. Muchos países dejaron de importar recursos naturales de Rusia por las sanciones que se le habían impuesto, lo que hizo que naciones como México ganasen terreno en la exportación de petróleo. Y como ahora el presidente Obrador respalda y fortalece el sector petrolero, el peso mexicano pudo impulsarse aún más. Pero no creas que ese es el único sector en el que ha crecido México. Casi todas las demás exportaciones mexicanas también experimentaron un crecimiento impresionante, alcanzando a superar los $1,000 millones en producción. Esa subida representa un crecimiento del 24% para la economía del país. Lo que esto significa es que muchos otros países alrededor del mundo se están hundiendo en medio de la crisis global porque no pueden luchar contra la inflación y el aumento de los precios. Pero el gobierno mexicano sigue haciendo jugadas brillantes que continúan impulsando la economía de México hacia arriba. Ya incluso hemos visto el peso mexicano superando a las demás monedas internacionales. En pocas palabras, México pudo aprovecharse de la crisis por la que está pasando Estados Unidos y todo el mundo para fortalecerse. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿pero qué hay de las relaciones comerciales que existen entre México y Estados Unidos? Bueno, eso también es un factor importante a considerar cuando se trata del fortalecimiento del peso mexicano. Recordemos que el 80% de todas las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos y los productores mexicanos reciben sus pagos en dólares. Muchos de estos productores deciden cambiar estos dólares a pesos casi al instante, aunque no son los únicos que hacen esto.
Muchos de otros mexicanos que reciben dólares de familiares o seres queridos que están en los Estados Unidos también toman la decisión de convertirlos rápidamente a pesos. O básicamente cuando los mandan ya van convertidos. Y aunque no parezca, estos cambios son los que están haciendo que la moneda mexicana esté arrastrando por el piso al dólar estadounidense. Tan solo para darte una cifra, se estima que se enviaron cerca de 58,000 millones de dólares a México solo en remesas durante el año pasado de Estados Unidos a México. Por ese motivo es de que se puede decir que los mexicanos que viven en Estados Unidos están ayudando de gran manera a la economía de México. Ya hasta se habla de cómo este país está aprovechando de la economía estadounidense para impulsar la propia suya. Por eso, antes de que critiques a Estados Unidos y que lo odies hasta desearle la muerte y su desaparición, piensa en todas las riquezas de las que México se ha beneficiado año con las remesas. O sea que, si Estados Unidos no existiera, México tal vez no estaría en la posición que está. Hay un dicho que dice, no muerdas al que te da de comer. Y 58,000 millones de dólares que vienen de Estados Unidos a México le dan de comer a millones y millones de mexicanos. Entonces, todas estas cosas están provocando que la demanda del peso aumente mientras que disminuye la de los dólares. Dicho de otra forma, el peso está mostrando su potencial para desplazar al dólar estadounidense como una de las monedas preferidas en Latinoamérica. Pero esto no es lo único en lo que México está ganando terreno. Ahora también se está convirtiendo en la ubicación favorita de muchas grandes industrias y empresas que están decidiéndose irse de países como China para instalarse en el suelo mexicano. Estas compañías provienen de todos los sectores que tú te puedas imaginar, yendo desde la creación de electrodomésticos hasta automóviles. Ahora, llegamos a un problemita. El pueblo mexicano debe ser prudente y entender cómo funcionan las empresas del mundo. Debemos entender que las fábricas y empresas son tan poderosas que tienen la opción de establecerse en cualquier país que ellos quieran, y créeme, hay cientos de países de los cuales ellos pueden escoger para establecer sus fábricas. Pero muchas veces la gente no sabe esto y votan por candidatos políticos que les quitarán a las empresas para dárselo al pueblo. O sea que hay millones de personas que quieren que el gobierno le cobre bastantes impuestos a las compañías para que ese dinero se lo den al pueblo en forma de ayudas. Ahora, esto se oye muy bien y se oye muy bonito cuando los políticos lo predican desde las plataformas, pero la realidad es de que espantan a las empresas y las empresas buscan mejor otros países sin tantas regulaciones, sin tantos impuestos y sin tanta oposición del pueblo. ¿Cuál es una de las razones por la que Estados Unidos es extremadamente rico? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ayuda más a las empresas que a los habitantes. Lo escuchaste bien. Por ejemplo, actualmente Estados Unidos está dando hasta $26,000 por empleado a las empresas que atravesaron por los cierres gubernamentales del 2020 y 2021. O sea que las empresas con 20 empleados que están recibiendo hasta $500,000 de compensación del gobierno, mientras que los ciudadanos solo se les dio aproximadamente $1,200 a cada uno. Entonces, un país que le abre las puertas a las empresas y los apoya, les da beneficios, incentivos y cobra pocos impuestos, esa nación será rica. Y el pueblo mexicano debe abrir sus ojos y entender este concepto. Y los pocos mexicanos que quieren que se estrangule a las empresas con regulaciones extremas, impuestos y que se les quite todo el dinero para dárselo a la gente que no quiere trabajar, deben de cambiar su mentalidad, porque el país no avanzará si no hay producción. Y la producción la traen las empresas. Hay otro factor del que no se habla mucho, pero es igual de importante en cuanto al crecimiento de México. Se trata de la eliminación de la corrupción. El presidente Obrador se propuso como objetivo el eliminar la corrupción que había acechado al país por muchísimos años y que lo había saqueado. Todos sabemos que eso será una tarea casi imposible, pues México ha tenido una larga historia de corrupción que comenzó desde los españoles imponiendo su cultura saqueadora y corrupta. Ese legado es lo que provocó que existieran las bandas criminales capaces de hacer atrocidades en contra de su propia gente. O sea, solo imagínate esto.
Hay criminales en México que son capaces de destruir la vida de personas inocentes solo por conseguir dinero con secuestros y mochan cabezas, mochan dedos, mochan orejas. Estas son cosas que no se ven en cualquier parte del mundo. Hay países que son muy pobres, pero la gente de esos lugares no se atreverían nunca a hacer lo que un mafioso mexicano podría hacer y de lo que se atrevería. Pero muy pronto la nación mexicana pasará a ser un lugar ejemplar para todo el mundo por el esfuerzo que se está invirtiendo por medio de este gobierno. Y tal parece que su dedicación ya está rindiendo frutos, porque ahora muchas compañías extranjeras sienten la suficiente confianza como para instalar sus fábricas en el territorio mexicano. Por su lado, Obrador está dándoles la bienvenida a estas empresas. Dice que no tiene sentido que Estados Unidos mande a fabricar sus productos hasta China cuando en México pueden tener mejor mano de obra y transportar todo mucho más rápidamente. Y eso es algo de lo que los gringos finalmente se están dando cuenta. Ya hablamos en otros videos acerca de la enorme cantidad de gringos que hay emigrando hacia México, que ya sienten la confianza de que podrán estar en un lugar seguro y próspero para ellos. Ahora, en cuanto a la corrupción, los mexicanos están muy contentos actualmente con el presidente Obrador, pero la historia nos dice que después de un presidente bueno, como por ejemplo Benito Juárez, vienen otros 5 saqueadores. Y pareciera ser que los mexicanos no han podido romper esa maldición. Muchos dicen, Obrador lo cambió todo, el país nunca jamás será igual. Bueno, es lo mismo que decía la gente cuando estuvo Benito Juárez. Es lo mismo que decía la gente cuando estuvo Lázaro Cárdenas, pero la realidad no fue así. Pero entonces, ¿cómo podemos deshacernos de la corrupción en México? La realidad es de que el mexicano tiene que cambiar su corazón. Cada uno de nosotros debemos de cambiar nuestra actitud y cuando nos encontremos una cartera tirada en la calle, buscar el dueño y entregar esa cartera con todo el dinero que tenía. Cuando nos den cambio extra, que seamos lo suficientemente hombrecitos y honrados y regresemos ese cambio a la cajera. También debemos de dejar de robarnos la herramienta de nuestros trabajos. Debemos de dejar de decir, ay, mi patrón tiene mucho dinero y esto no lo va a hacer pobre. O esta empresa es muy aprovechada de mí y por eso me robo la herramienta. Y aunque sabemos que las escaleras se barren de arriba para abajo, como lo ha dicho Obrador, un país se forma desde abajo para arriba. Un corazón honesto hace familias honestas. Familias honestas hacen comunidades honestas hacen ciudades honestas hacen estados honestos y últimamente una nación honesta, fuerte, sólida. Así que no esperes de que alguien barra las escaleras de arriba para abajo. Tú empieza hoy a barrer esas escaleras ahí donde estás. Entonces ya sabemos que la economía de México logró impulsarse durante los últimos años debido a múltiples factores como el aumento del consumo, lo que provocó que el peso subiera de valor. Entonces, todavía falta hablar de muchísimos más temas de por qué la economía mexicana está subiendo y está destruyendo a muchas monedas a su paso y es una de las más estables del mundo, pero el video se nos va a hacer muy largo, así que vamos a continuar este video en otra ocasión, pero antes de que te vayas, te quiero dar unos consejos de cómo puedes tú fortalecer tu vida financiera. Ahora, recuerda que una familia fuerte, si tú eres fuerte en tu corazón, vas a ser una familia fuerte y eso va a hacer que tu país sea fuerte y no vamos a andar rogándole a los santos para que salga un político bueno, sino que nosotros desde abajo vamos a empezar a crear una generación buena que va a ser honesta con todo lo que hace en su vida diaria. Entonces, si tú quieres una vida familiar próspera, que avance, no importa lo que pase económicamente en tu país, aquí están unos consejos que te ayudarán a lograrlo. Número 1. Mantente productiva o productivo en el trabajo. Cuando vayas a trabajar hoy, realiza un trabajo excelente y olvídate de que estás trabajando para tu patrón. Al final de cuentas, tu excelente trabajo te llevará a otro nivel, tus hijos estarán orgullosos de ti y moralmente tendrás una satisfacción muy grande de haber producido lo máximo en tu día laboral. Esto a cambio te traerá promociones, mejor sueldo y aún mejores oportunidades de trabajo.
En tiempo de crisis económica, las compañías suelen retener a los mejores empleados y ese puede ser tú. Hay 5 áreas de la vida que debes de cuidar fuertemente para que seas próspero: el área espiritual, el área moral, el área física, el área intelectual y financiera. En todas esas áreas asegúrate de que produces más de lo que estás consumiendo. Por ejemplo, en tu área intelectual, asegúrate de que escuchas más videos educativos que videos de entretenimiento. En tu área física, o sea, tu cuerpo, asegúrate de consumir más alimentos nutritivos que alimentos chatarras. En el área moral, asegúrate de invertir más tiempo con tus hijos, con tu familia, que con las malas influencias. Así que estas son las pequeñas recomendaciones y suscríbete al canal. Vamos a seguir trayendo muchísimo más contenido de tus finanzas, de tu vida y cómo podemos seguir y hacer una sociedad más fuerte con valores fuertes que nos lleven a una victoria tras otra victoria tras otra victoria. Muchas gracias. Mi nombre es Samuel Torres. Nos vemos hasta la próxima.